Con 4 votos a favor se cerró la posibilidad de reconsiderar la resolución que aprobó la semana anterior la Comisión de Enmiendas Constitucionales, que recomienda excluir del informe para segundo debate la figura de la bicameralidad, planteada como reforma a la Constitución por el Comité por la Institucionalidad Democrática. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Pablo Dávila, él es coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, comité que consiguió el respaldo en firmas para plantear una enmienda a la Constitución que básicamente plantea 3 cambios: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la autonomía de la Fiscalía General del Estado y la transformación de la actual Asamblea Nacional en bicameral. Esta última propuesta de cambio, la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional ha vetado, por llamarlo de alguna manera, y se opone a esta transformación. Vamos a saludar ahora mismo al doctor Pablo Dávila, a quien le damos las buenas tardes y bienvenido a Notimundo Estelar, doctor. Freddy, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. ¿Cuál es su punto de vista respecto de que estos 3 puntos que contiene la propuesta de enmiendas a la Constitución impulsado por el Comité por la Institucionalización Democrática no pase completo a deliberación de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea Nacional? Bueno, creo que es curioso que dentro de las 3 propuestas que usted ha explicado y ha descrito, Freddy, justamente aquella que afecta directamente la estructura de los asambleístas que integran el Parlamento sea la única que no pase. Creo que eso dice mucho sobre el ejercicio y la responsabilidad en ese ejercicio por parte de los legisladores de la función que se entiende cumplen en representación de los ciudadanos. El hecho es que desde nuestro punto de vista, por supuesto, constitucional y legalmente, esta postura no tiene justificación de ninguna naturaleza. La Constitución en el artículo 442 es bastante clara en señalar que la atribución de la Asamblea en cuanto al trámite, a la aprobación de este proceso le compete al Pleno de la Asamblea, que es el órgano que la representa, no a una comisión, y menos aún a una comisión que toma esta decisión con 4 votos después de una reconsideración inicial de una decisión original que tenía 6 votos, es decir, de una comisión de 8 votaron inicialmente 6 y luego quedaron 4, lo cual demuestra no solamente la falta de sustento jurídico, como he explicado, sino también la falta de legitimidad de esa decisión. Ello nos deja a nosotros, a quienes representamos a esta propuesta, a los ciudadanos que respaldan la misma, frente a la obligación, a la necesidad de buscar otros mecanismos jurídicos para que la voluntad que está detrás de este proceso de reforma, de este pedido de cambio constitucional, se mantenga y se respete. Ahora, hay versiones, hay criterios de abogados constitucionalistas, doctor Dávila, que sostienen que en este procedimiento de enmienda constitucional confluyen la democracia directa, que va marcada por la iniciativa ciudadana con el respaldo en firmas, y la democracia representativa, que es en suma la Asamblea Nacional, que tienen a través de nuestro voto nuestra representación en la Asamblea, y que no procedería que la Corte Constitucional le obligue a la Asamblea a aprobar la propuesta completa del Comité por la Institucionalización Democrática. Bueno, creo que la última palabra sobre esa reflexión va a tener precisamente la Corte, y al menos en lo que representa la postura del Comité por la Institucionalización Democrática, nosotros sabremos, como siempre, respetar la interpretación y el dictamen que emita la Corte en ese sentido. Pero lo que es importante reflexionar en el punto en el que nos encontremos en este momento es que ese acto o esos actos de democracia representativa que estarían en este momento o que deberían viabilizarse dentro del proceso de reforma parcial con la intervención de la Asamblea, de acuerdo al artículo 442 de la Constitución, tienen que darse a través del Pleno de la Asamblea. Aún en la reflexión que usted acaba de plantear, Freddy, no hay justificación alguna para que la Comisión haya hecho lo que ha hecho. En estricto sentido,
Si es el Pleno de la Asamblea el que tendría la potestad de ejercer precisamente esa facultad de participación, de democracia representativa, lo que ha hecho entonces la Comisión es limitar el derecho de los legisladores a expresarse y a decidir sobre este tema. No tiene justificación alguna en ningún contexto lo que acaba de hacer la Comisión. Ya tendremos este debate, justamente el punto que usted plantea, pero frente al órgano de la Asamblea que compete, que es el Pleno. Ahora, ya hablando profundamente sobre el contenido de la enmienda constitucional, si se le quita esta tercera pata, por llamarle de alguna manera, va a afectar también a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque si no estoy mal, la atribución actual que tiene de designar autoridades el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es trasladada a la Asamblea, pero no a esta Asamblea con estructura actual, sino a una Asamblea bicameral. Si esta reforma o esta enmienda de la bicameralidad no pasa, le deja coja también a la reforma que elimina el Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Y esta reflexión que usted acaba de hacer es precisamente uno de los elementos que la Corte Constitucional tendrá que considerar para tomar una decisión. ¿Cómo es posible que el artículo 442, cuando describe los mecanismos para iniciar un proceso de reforma parcial a la Constitución, distingue desde un inicio entre aquellos que son de origen del Ejecutivo, presidente de la República, del Legislativo, lo cual tiene que resolverse con la mayoría, el voto mayoritario de los miembros de la Asamblea, y finalmente una iniciativa de la ciudadanía? Si nosotros hemos hecho opción de la tercera posibilidad, la iniciativa ciudadana, y en ese contexto hemos puesto 3 temas fundamentales, recogiendo firmas con un aval, un dictamen original de la Corte Constitucional para apoyar 3 temas fundamentales. Y luego se le dice a la Asamblea Nacional, en función de su poder de democracia representativa, cambie usted lo que le dé la gana, cambie usted lo que quiera. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos lo que hacemos en términos de levantar firmas y por tanto el soporte de los ciudadanos en espera de un ejercicio real y verdadero de la democracia directa? Pero quizá lo mismo pueden decir los legisladores que son portadores de la delegación de la democracia indirecta, en este caso representativa, si van a recoger firmas y van a enmendar la Constitución directamente por voluntad popular, para que estamos los legisladores. Pero es que, Freddy, le acabo de mencionar que el artículo 442 establece 3 mecanismos para reformar la Constitución. El uno, que nos involucra a los ciudadanos. El otro a los legisladores. Entonces, si los legisladores quisieran poner ese argumento, el que usted acaba de decir en la mesa, este instante, ellos quisieran poner ese argumento en la mesa de para qué estamos nosotros, entonces ellos directamente hagan uso de su facultad de iniciativa de reforma parcial a la Constitución y presenten un proyecto para reformarla, para cambiar la Asamblea Nacional, para modificar todas aquellas cosas que estimen necesarias para mejorar el sistema unicameral, pero sin colarlos, sin meterlos, sin tergiversar la esencia de un proyecto que viene por una iniciativa totalmente diferente. Ellos tienen el derecho y podría decirse la obligación de hacerlo si es que consideran necesario reformar parcialmente la Constitución. Tienen la posibilidad de hacerlo, está prevista en el artículo 442. Los legisladores pueden iniciar un proyecto de reforma parcial con una decisión de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional. Pero resulta ser que en este caso no hacen eso, no cumplen esa función y dicen, ahora tengo esta otra iniciativa de la ciudadanía, pero no me gusta la tercera parte de lo que están planteando, puede ser que afecte prácticamente al 60% de la propuesta que está planteando la ciudadanía, pero la cambio parcialmente o el 100% porque a mí no me gusta. Ahora, entonces eso no tiene justificación conceptual, al menos desde nuestro punto de vista. Si los legisladores quieren ejercer la reforma parcial, tienen el mecanismo. Los ciudadanos tenemos un solo mecanismo previsto que ahora se ve coartado por la voluntad del legislativo. Temporalmente hablando, doctor Dávila, cuando está de por medio un pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a este tema que estamos hablando precisamente, y la intención del Comité por la Institucionalización Democrática de que la consulta o el referendo refrendatorio de la decisión que tome la Asamblea en torno a esta propuesta de enmienda de iniciativa ciudadana se realice en las próximas elecciones,
quizá el tiempo no alcanza, al menos para la primera vuelta no va a alcanzar, y para la segunda probablemente tampoco, si se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a este diferendo que existe. Yo creo que todavía estamos a tiempo, Freddy, tratando de ser objetivo. Piense usted que hasta diciembre 15 recién se vencerá el plazo para que inicie el segundo debate, el previsto constitucionalmente, 3 meses después desde que se realizó el primer debate. Así que en esa línea creemos que todavía tenemos un espacio para poder plantear esta acción, pedir este pronunciamiento a la Corte Constitucional. Y coincido con usted que difícilmente vamos a llegar a la primera vuelta, pero podríamos llegar sin dificultad alguna a la segunda vuelta, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Evidentemente pediremos a la Corte y gestionaremos en la Corte Constitucional para que, dentro de los términos que manda la ley, por supuesto, pero se pronuncien lo más pronto posible para tener un antecedente claro. Además, que es parte también de la responsabilidad de la Corte, porque este proceso, el de reforma parcial, está avanzando, y si no queremos que se cometan actos que atenten más a los derechos de los ciudadanos que estamos representados en esta propuesta, la Corte tendrá que dilucidar estos temas a la brevedad posible. Pero en concreto, pienso que estamos más que a tiempo para poder llegar a la segunda vuelta. Ahora, doctor Dávila, hay que anotar que a la Corte le corresponde actuar sobre hechos consumados. Me explico. Primero, la Asamblea tiene que dejar por fuera esta tercera enmienda, que es la transformación en bicameral de la Asamblea, para que ustedes luego puedan pedir a la Corte Constitucional su criterio. Bueno, en realidad eso va a depender de la acción puntual que nosotros planteemos, y en eso estamos precisamente definiendo, estudiando, para que la Corte pueda anticiparse y presentar una opinión que sirva de base dentro del proceso y dentro de los términos que están decurriendo en la Asamblea Nacional. Ello implica, sí, por supuesto, una importante valoración jurídica, pero estamos haciendo ese trabajo para plantear la acción pertinente. Pero entonces lo que le pedirían a la Corte Constitucional es una suerte de interpretación de la Constitución, vale decir que ahora la única institución que puede interpretar la Constitución, que antes era el Congreso o la Asamblea, ahora esa potestad la tiene exclusivamente la Corte Constitucional. Correcto, Freddy, porque de hecho la Constitución establece con claridad que el órgano de máxima interpretación de las normas constitucionales es la Corte Constitucional. Así que debemos recurrir al órgano competente y plantear la consulta a través, pues, de la opción pertinente, que es lo que vamos a evaluar en detalle. Ahora, más allá de la denuncia, como está haciendo uso ahora precisamente a través de los medios de comunicación, poco o nada puede hacer este Comité por la Institucionalización Democrática frente a cómo está encaminando la reforma, las enmiendas, la Asamblea Nacional. Bueno, es interesante la reflexión, Freddy, y creo que también vale anclarla a lo que decíamos originalmente. ¿Cuál es el espíritu de Montecristi? ¿Cuál fue el espíritu de Montecristi si es que esto era la consecuencia esperada de hacer este régimen compartido de participación representativa, de democracia directa en un proceso de reforma parcial de la Constitución? Y usando las palabras que usted ha dicho, los ciudadanos nos encontramos prácticamente contra la pared y no podemos hacer nada. No creo, espero que no sea ese el espíritu que motivó a los legisladores constitucionales cuando redactaron el artículo 442. En realidad hay que entender que la democracia directa es eso, una aplicación directa de la voluntad de los ciudadanos para pedir cambios y regular esos cambios y tramitar esos cambios. La iniciativa, que es una palabra fundamental con un peso jurídico especial en estos temas, no solamente implica la posibilidad de presentar una acción, significa la posibilidad de desarrollar la acción, de tramitarla, y nosotros nos estamos viendo imposibilitados de hacer eso, porque la Asamblea considera tener una posición más importante que la posición representada por la iniciativa propiamente ciudadana. Eso definitivamente es un contrasentido que tiene que ser regulado. Yo espero y creo que, independientemente del resultado de este proceso en el próximo referéndum, que evidentemente esperamos ganar por el bien del país, pero ya el hecho de que la Corte Constitucional pueda zanjar de una vez por todas la interpretación que compete a este tipo de situación va a ser un aporte importante para el país.
Vale la pena también puntualizar, doctor Dávila, que usted se ha visto obligado a invocar a Montecristi porque, en suma, esta sería la primera experiencia, el primer ejercicio de democracia directa que se intenta realizar para modificar, para enmendar la Constitución. Así es, eso es correcto, Freddy. No solamente desde Montecristi tenemos entendido que un ejercicio de democracia directa originado en la ciudadanía no ha habido en nuestra historia, y ha habido intentos importantes, por cierto, pero ninguno ha podido llegar finalmente a las urnas ni al estado en el que nosotros nos encontramos en este punto. Así que creo que es un punto relevante de mencionarlo, y en la última etapa de la historia de nuestro país, indudablemente desde Montecristi es la única que surge desde la ciudadanía directamente. De hecho, la Constitución ha sido modificada a través de consultas en formato referéndum también, que han tenido como base o iniciativa exclusivamente la voluntad del presidente de la República, del Ejecutivo. Entonces, eso marca aún más la relevancia y la importancia de un proceso que se origina con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo desde la ciudadanía. Por supuesto, y por eso hay que tener mucha atención a cómo decurren los hechos alrededor de este intento por enmendar la Constitución desde la iniciativa ciudadana, haciendo uso de la democracia directa. Doctor Pablo Dávila, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes, Freddy, es un gusto. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.